En la recién galardonada película de Sarah Polley, Ellas hablan, una comunidad de mujeres discute sobre unas formas de pensar el mundo y a las mujeres que se apodera del corazón y la mente de los hombres. Precisamente en nuestro programa de hoy vamos a discutir sobre esas formas de ver a las mujeres, ¿no? De ver al mundo, esos imaginarios que se construyen sobre los roles de la mujer y cómo contribuyen a construir una cultura de la discriminación y de la violencia. Para ello tenemos a Desiree del Rosario, de INTEC, investigadora, activista social. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, INTEC, directora del Centro de Género de INTEC. Mm. Así que tienen diferentes iniciativas desde este centro que nos puede compartir INTEC. Bienvenida a estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, INTEC, Desiree, ya te ves de INTEC. Desiree, nosotros siempre estamos dialogando sobre temas y desafíos éticos que hay en la realidad dominicana y la mujer como un sujeto de suma importancia para el mundo y que ha tenido tan grandes desafíos para la inclusión y para el ejercicio de sus derechos. A nosotros nos interesa ver por dónde van los retos que en el ámbito de los derechos de la mujer, los retos éticos. Y hay uno que yo quisiera lanzar de lleno ahí, tirarlo sobre la mesa, y es el tema de la participación en general, ¿no? El ejercicio de participación de la mujer en los espacios de toma de decisión de este país. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, no es como yo lo veo, es como es. De que las evidencias están ahí. Si lo ubicáramos, porque tal vez es insuficiente decir la participación política, debe ser la participación social, política, comunitaria. En todas las instancias están las mujeres. Están y constituyen fuentes de construcción comunitaria, de familia, de cercanía, de generación de recursos, de todo lo que implica la convivencia en la sociedad. Las mujeres están presentes. Una cosa es el de estar presente y otra es reconocer esa participación de las mujeres y valorarla. Entonces, el tema de la valoración del trabajo, de la participación política, si nosotros vemos la lista de mujeres en los partidos políticos, sabemos que hay muchas. Y que en las últimas elecciones fueron las que más acudieron a las urnas, por ejemplo. Es un dato que está ahí, que no me lo inventé yo, está estudiado. Si esos elementos nosotros lo ponemos en su justa dimensión, definitivamente hay un déficit en el tema del reconocimiento de que la participación de las mujeres es valiosa y aporta. Y eso, si lo colocamos en cualquier renglón, en la vida social, en la vida política, en la vida económica, nos damos cuenta de que hace tiempo que lo vienen diciendo todos los estudios, los organismos, las instancias que trabajan el tema de la representatividad, del reconocimiento de la valía de la participación de las mujeres. Tiene que ver con esos imaginarios que se han construido de una separación del mundo, pero que sigue presente mezquinamente. No porque no lo hagan, sino porque la sociedad no quiere reconocer o no quiere entrar en el tema de la discusión de fondo, que es el tema del poder. Esa distribución del poder en lo económico, en lo político, en lo social. Incluso en esta semana hay un documento del Papa donde dice que probablemente va a revisar todo lo que tiene que ver con elementos del celibato. Y la gente dice, ay, el Papa va a seguir metiendo temas. Sí, hay que meter temas que tienen que ver con la representación, el reconocimiento, el valor y la dignidad de las mujeres en todos los espacios. No vale que digamos que son el 50% de la humanidad, que tienen tales roles. Entonces, frente a una política de corresponsabilidad que se ha nombrado, se ha enunciado en la sociedad dominicana, todo eso tiene que partir también de un reconocimiento del valor de hombres y mujeres. Y ahí cuando Mario dice la mujer, ese elemento hay que reconsiderarlo, revisarlo, resignificarlo, porque no es la mujer, es las mujeres en todas las dimensiones. Y la mujer no existe. Hay una diversidad de mujeres que están involucradas en muchos de los espacios y que, a pesar del trabajo, el reconocimiento en la justa dimensión no está lograda. Nosotros como universidad, en esta semana pasada, el 8 de marzo, publicamos un documento en el que estamos planteando el énfasis de la educación. No hacemos nada con decir, tenemos un plan para eliminar la violencia, un plan en el que la educación no está haciendo su rol de prevención, en el que la educación no está enseñando a los niños y a las niñas a convivir en igualdad y a reconocer que el cuerpo, la vida de hombres y de mujeres empieza a trabajarse en el nivel
desde que entra a la escuela, o sea, porque tú eres un ser sexuado desde que naces. Y esa significación, incluso los médicos, los facultativos que atienden un parto, dicen nació un producto de sexo femenino o masculino. Le dan una asignación, entonces esa asignación no puede esperar a que haya una muerte, una violación, un asesinato, como en el caso de Esmeralda, sino en el que tenemos que trabajar con la prevención. Y ahí hay un gran déficit, un gran problema en la sociedad dominicana, el de que la educación está, como dirían los jóvenes, como quitada del tema de la prevención, de la discriminación, de la marginación, de la subordinación que establece la Constitución de la República, porque no estamos centrados en eso, en cuáles son los problemas que tenemos, no solo de aprendizajes o de retener contenidos, sino el de la humanidad. Eso que nos están diciendo al futuro de la educación, te están diciendo en 50 años, señores, tenemos que volver al humanismo, tenemos que volver a reconocer que detrás de este sujeto de la enseñanza hay un ser humano que hay que cuidar. Cuando tú hablas del el hecho de que la educación no está sirviendo a ese objetivo, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Qué es lo que, digamos, tiene que cambiar dentro del sistema educativo dominicano para que seriamente entonces comience a enfrentar esos retos? Permíteme un previo a esa pregunta que tú haces, porque yo quiero, en esto de la participación y para llegar a este mecanismo de empoderamiento y de resignificación y de reestructuración de nuestra cultura machista, de nuevo, con lo de la participación, porque el tema, falta de participación política, y uno lo ve, la expresión en las iglesias, en las empresas, en las organizaciones sociales, no falta de participación, mucha participación, pero poco espacio de poder dentro de esos espacios, ¿no? ¿Cómo quebrar esto? Bueno, tú lo dices, hay problemas en la forma en el que tú reconoces que la gente aporta. Si yo digo, en el sistema educativo más del 80 son mujeres, dices, sí, pero ¿en qué puestos están? Cuando tú tienes otro dato que te dice que más de la mitad de lo que están concluyendo los programas de formación con altas calificaciones o con alto rendimiento son las mujeres. ¿Cuál es la justificación para mantenerlas fuera de los puestos? O sea, ¿cuál sería la posibilidad de justificación en el caso de Dominicana, que tú tienes 22 ministerios, ¿cierto? Con el de, y tú tienes 2 mujeres. O sea, si te dicen, están formadas, inicialmente la demanda era, bueno, que se formen porque las mujeres han estado fuera de los espacios de formación, pero ahora ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? En la consideración de que el poder es como, está limitado. Es para quienes saben gobernar, quienes tienen tales o cuales, se siguen vendiendo como el mesianismo de tienen que ser personas que tienen tales condiciones. Fíjense que el mundo está muy difícil, muy no sé cuánto, entonces sí se requiere, ni siquiera la expresión es bonita, pero el de tener personas que tengan una capacidad de dirigir, de gestionar, que tengan mano dura, que sepan cómo enfrentar todas estas situaciones. Pero es creada. Es creada, y por eso nosotros decimos, es la educación la única posibilidad y esperanza que tenemos de que eso se cambie, porque por la fuerza sabemos, ¿qué está pasando con los feminicidas? Se suicidan, el 22% se suicidan. Entonces si tú lo que quieres es tener casos en la justicia, es la última acción, la última ratio, dice la legislación, la última alternativa, ya pasó el hecho, si lo decimos en español, ya pasó. ¿Qué quieres hacer después de un asesinato, de una violación sexual, de un acto de violencia física dirigida? Tenemos poco que hacer ya en ese momento. O sea, sancionar definitivamente ni va a devolver ni va a sanar. En el caso de las violaciones y la violencia, no va a sanar al ser humano dañado por la violencia. Y al ser humano que ya ejerció violencia, tendrías que implementar programas que no se están implementando tampoco de trabajo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de cosas que el Estado tiene que hacer, que las estructuras, y cuando yo digo el Estado no estoy hablando solo del gobierno, sino el de que todas las estructuras tienen que trabajar para desmontar y no seguir justificando las formas violentas que tenemos en la sociedad. Entonces el sistema educativo es como hablamos de un agente de socialización fundamental. Si yo como maestra, incluso el portero tiene una acción dentro de las personas que llegan acá, si los porteros, que hemos tenido casos en un estudio que hicimos que decían que los porteros tenían un palito para golpear a los niños al ingresar a la escuela. Espérate un momento acá porque nos está haciendo la productora el que debemos cortar para que sigas con esa idea. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para retomar en breve con esta interesante reflexión.
Seguimos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de los retos éticos con el problema de la mujer en la sociedad dominicana, ¿no? Con Desiree del Rosario. Desiree, en el último segmento te quedabas ejemplificando un hecho relacionado con el problema de, bueno, cómo se concibe la mujer, ¿no?, en el sistema educativo, los retos, ¿no?, que tiene el sistema educativo con respecto a la mujer, ¿no? Decías. Y yo decía también ahí que usted hablando del tema ético, a lo mejor el de hablar sobre este tema, es importante el de hablar de cuál es la ética que el Ministerio de Educación va a publicar, porque decirle a la gente yo voy a adoptar un manual de ética y el no explicitar en qué ética es que está fundamentada esa idea de desde la escuela tenemos que reglamentar y establecer razones, pero tenemos también que establecer razonamientos. Yo creo que el tema, esa capacidad de la que hablamos tanto, de razonar, de hablar, de reconocer al otro y a la otra, pienso que no está muy dentro de lo que está haciendo cada centro educativo, y el de que hay diferentes maneras de ver a las niñas y a los niños, el cuerpo, su vida, su razonamiento, sus capacidades, sus aptitudes. Por ejemplo, nosotras decíamos que últimamente hay algunos cambios con relación al tema de la participación de las niñas en las matemáticas. Eso usted no lo encuentra en ningún documento. Bueno, lo vi en un documento de UNESCO, pero enunciado en una página que te dice, fíjense que han habido ligeros cambios en relación al tema de si empezamos a trabajar el de las niñas si pueden, tienen capacidad, y fíjense lo que está pasando con las carreras de STEM, de ciencia, de matemática, de ingenierías y de arte. Sí, porque siempre se dijo que las niñas tenían una menor competencia, o mostraban menor competencia en las áreas de las matemáticas y las ingenierías, ¿no? Y que más para el lenguaje. Porque las limitaban. Ajá. Porque si te establecen carreras y te siguen diciendo que son carreras, no, ¿qué haces tú en ese campo? Ese campo es para hombres, para varones. Y si la escuela comienza a decirlo, entonces yo decía, si tú no tienes una formación, incluida la persona que recibe a niños y niñas en el centro educativo, nos contaban unos niños el de que el guardián, el señor que está en la puerta, el portero, tenía un palito y tocaba o daba golpes a niños y a niñas, y la directora decía, no es verdad, es que no puede ser. Y cuando tú hacías la observación, efectivamente habían prácticas que desde que tú entras, si haces tal cosa te da un palito por los pies o no sé cuánto. Entonces, ¿cómo la sociedad tiene los premios y los castigos, pero diferenciados? ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen los niños? ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen las niñas? Y hasta hace poco las niñas, por ejemplo, no podían jugar básquet. Si jugaban en los intramuros, esto que hacían, ellos tenían que usar pantalones largos, los varones podían usar pantalones cortos, por ejemplo. Y entonces eso reforzaba el tema del cuerpo de las niñas que tanto nos han planteado, de si ellas utilizan eso, provocan el decir, no, hay que enseñar a los niños a respetar el cuerpo de las niñas. Sí. Y el de la posibilidad de utilizar lo que son instrumentos y equipos que le permitan a los dos desarrollar como con toda la posibilidad, porque una niña con un pantalón ahí que les rueda y todo esto, es difícil poder también desarrollarse. Entonces es como el de qué tienes que cuidar, qué tienes que hacer, qué tienen que hacer las niñas, que no pueden hacer los niños, sigue transmitiéndose. Entonces en una escuela en la que no se enseña el tema del cuidado, de las diferencias, o sea, no basta con estar en el mismo espacio áulico, se requiere considerar las necesidades de niños y niñas. Y ahí pienso que también es parte de la aportación fundamental de esta ética del feminismo, el del cuidado. Sí. El de la ética del cuidado, pero del cuidado de todas. Ahora que están hablando tanto de la corresponsabilidad, esa parte de la familia, de la cercanía, del espacio llamado privado, sea reservado como un espacio de las mujeres. Y fíjense que cuando pasa algo, el papá de Esmeralda, si nos metemos en ese caso de Higüey, yo no lo he oído mencionar. Él estaba en su iglesia, él estaba ¿a quién está juzgando? ¿A quién están juzgando en este caso? A ella y a su madre. Entonces, ¿cómo la sociedad en esas cosas tan sencillas sigue refiriendo los roles diferenciados de hombres y mujeres y sigue separando y segregando incluso lo que son las potencialidades y las posibilidades que tienen las mujeres de ser? Dejémoslo, ni siquiera nos vayamos a hacer qué, en el de ser. Hay dos, están limitadas. A nivel general de políticas públicas, el tema de la ley electoral, que pensaríamos que hubiésemos dado avances en el país para buscar una mayor paridad. Y después también todo este tema de las tres causales,
¿Cómo es que se dan dentro del tema cuando se reflexiona de la urgencia que se tiene de que a la mujer se le dé el espacio de mayor derecho y voz en la vida nacional? ¿Cuáles son esos elementos de argumentos que vienen, que no nos hacen dialogar en el país de manera razonable y racional y justo sobre estos temas? Bueno, explicarlo es como plantear, hay algunos que tienen derecho a la vida, hay otros que no tienen derecho a la vida. La libertad es un valor por el que venimos luchando desde el surgimiento de la humanidad. Hay seres que tienen libertad, hay otros que no tienen libertad. Hay elementos que se han seguido utilizando en relación a justificar, como el de que las mujeres no son sujetos morales de toma de decisión. Entonces, eso sigue, aunque no lo digan en esos términos, sigue muy cerca el de decir, no, es que fíjense cuando dicen es por salvar la vida. No, eso es para usarlo como el aborto libre y abierto. No, es que estamos hablando de casos específicos. Y la ley penal no encapsula todas las situaciones de vida a las que se ven sometidas las mujeres por salud, por casos de abusos sexuales. Si usted ve la cantidad de casos, yo creo que es una responsabilidad de la procuradora decir, aquí hace falta una ley de víctimas y una ley específica que considere el de esas situaciones concretas. Yo no puedo juzgar todos los casos por una narrativa o por unos hechos específicos ¿Y por qué se hace tan asignados difícil comprender un razonamiento en una situación de extrema vulnerabilidad, el que haya la posibilidad de una decisión en beneficio de la libertad y la decisión de quién es la persona más afectada, que la mujer? ¿Qué es lo que pasa? Igualmente, porque en el tema de una mayor representación en los espacios públicos no se considera la paridad como un derecho que ya debería estar implantado? ¿Qué pasa? Bueno, es que no basta con que esté en la ley, porque si nos refiriéramos a la ley, el texto constitucional dice el de garantizar equilibrio, y equilibrio no es 70 menos 30, o 20 a 80, o 10 y 90. Equilibrio implica el de estar en igualdad de posibilidades de tomar decisiones, y por eso le tienen tanto miedo al concepto de la igualdad. Porque la igualdad trasciende el de yo te voy a dar. No es dar, es reconocer que yo soy sujeta igual de ciudadanía, de derecho a la vida. Entonces, si hablamos de un valor fundamental como el derecho a la vida, es como extraño que la gente te esté diciendo somos un pueblo pro vida cuando muchas mujeres mueren porque no son atendidas oportunamente o sencillamente las dejan morir por no adoptar una decisión, siempre y cuando sean las mujeres más pobres. Porque las que tienen otras posibilidades, y eso estamos hartas de decirlo, es sencillamente estratificar la capacidad que tienes de tomar decisiones y la capacidad que tienes de salvar tu vida, de que tu vida esté garantizada por el Estado. Eso es un rol fundamental. Entonces, en la medida en la que no educamos el de que los seres humanos están dotados de una libertad, el propio artículo 63, que es el que habla de la educación en Dominicana, te dice, es que la educación tiene que ser liberadora, es que la educación tiene que ser habilitante. ¿Para qué? Para que tú como ser pensante, esa idea del pensamiento de que somos seres con raciocinio, ¿para qué lo estamos utilizando? Lo mismo que la democracia, son conceptos vacíos, que cuando tú dices, no, pero es que democracia implica esto, es que reconocimiento significa esto, es que dignidad significa esto, pero para todo el mundo. Ese aspecto fundamental de la dignidad, porque uno lo dice y parece que no hay problema, todo el mundo reconoce supuestamente la dignidad, pero la cuestión es entender cuándo es que no se reconoce la dignidad, por ejemplo en el caso de las mujeres. Y en eso, si tú pudieras así como resumir, porque ya nos están haciendo señas de que este es un tema realmente que no nos da tiempo para realmente poderlo profundizar en toda la importancia que tiene. ¿Por dónde tú verías así 3 elementos que son fundamentales para estos desafíos que tenemos en el país, enfrentarlo con relación al rol de la mujer en la sociedad dominicana? Bueno, yo pienso que un sistema educativo no puede estar cerrado, tiene que empezar a hablar sobre los problemas, las situaciones y las necesidades. Las necesidades no son las que tú consideras, sino las que yo tengo. Entonces hay un tema esencial de analizar, de revisar y de involucrar a todas las personas en lo que implica construir esta democracia, construir esa igualdad. La igualdad es un valor que se construye, pero hay que trabajarlo cada día. Entonces, el de que el sistema público asuma el de que es un
poder que está en la responsabilidad de garantizar y que no son optativos, los derechos no son opcionales si el ministro quiere, son una obligación. Entonces eso es otro elemento que hay que considerar. Y también el de todo lo que las mujeres están planteando en este momento, el de, hay una demanda de mujeres jóvenes, si ustedes lo vieron, el de las mujeres que están diciendo, nosotras no estamos dispuestas a dejar que eso siga, como sin que lo digamos. El de las mujeres también tienen que seguir levantando la voz en todos los espacios, y las estructuras del Estado no pueden seguir ignorando a las mujeres como mayoría, no pueden seguir ignorando la responsabilidad que tienen normativa, funcional, de contenido y de toda la construcción de participación, no solo en los espacios de elección popular, es bien, en todos los espacios. Bien, gracias, Desiree. Se nos ha acabado el tiempo, así que tendremos que seguir discutiendo en otro espacio. Realmente eso muy corto, con Desiree, que este es un tema muy importante, que Desiree tiene mucho para aportarnos en esta discusión. Y a ustedes quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones. Llegamos al segmento favorito, que es la recomendación ética de la semana. Y señoras, señores, hemos descubierto una pequeña joya para todos y todas ustedes. Sarah Polley, esta directora, saca una película este diciembre pasado, diciembre del año 2022, que se llama Ellas Hablan. Una película de estas que se dan en locaciones cerradas. Básicamente todo acontece en una especie de granero y tiene una trama que uno va descubriendo conforme van pasando cada uno de los testimonios de estas mujeres. ¿Y dónde están estas mujeres? Están en una especie de condado en Estados Unidos, una comunidad estilo Amish, pero no es Amish, es una comunidad muy conservadora, con costumbres muy religiosas y con una fe bastante enraizada. Bueno, pues estas mujeres están en una especie de asamblea. Estas mujeres no saben leer, no saben escribir, apenas tienen una leve idea de las palabras que es necesario para poderles inculcar la religión. Y estas mujeres están aquí y están votando si irse, quedarse y pelear, o quedarse y perdonar. Y cuando uno está mirando esta trama, bueno, pues uno va enterándose poco a poco de qué es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir esta película? ¿Qué es lo que esconde este secreto que están estas mujeres develando escena tras escenas, sin ánimos de spoilear? No se las voy a spoilear. Estas mujeres lo que están es discutiendo qué decisión tomar, y qué decisión tomar sobre la base de que han sido víctimas del maltrato de parte de los hombres de su comunidad. Los hombres de su comunidad, sucede que se drogaban, y cuando se drogaban un grupo de ellos, y con la, digamos, anuencia y con la complicidad del silencio de los demás hombres, los que se encargaban del Senado, los que se encargaban de la estructura social, pues ellos continuaban haciendo de las suyas. ¿Y qué era de las suyas? Bueno, ellos drogaban a las mujeres en las noches, y un grupo de vándalos de unos 6 o 7 salía no solamente a violarlas, sino también a maltratarlas. Las cortaban, a algunas le quitaron los dientes, algunas la mutilaban. Era una salvajada, un acto de barbarie que no perdonaban. Ya no era únicamente a las mujeres de la zona, sino también de la comunidad, una especie de comunidad, de barrio, ¿no? Que ellos habían creado una comunidad fundacional, y ya no solamente era a las mujeres, ¿no? Era indistinto, no le importaban las mujeres, las ancianas, no les importaban las adolescentes. Muchas adolescentes quedaban embarazadas fruto de estas violaciones, y tenían entonces que cargar con la culpa de un embarazo no deseado,
y también con la culpa de no poderse volver a casar más nunca porque ya eran una especie de mercancía dañada, ya ningún hombre las iba a querer embarazadas, aunque este embarazo hubiera sido fruto de este acto barbárico. Bueno, pues en lo que ellas van discutiendo de si se van y cada una va argumentando sus razones y va exponiendo sus ideas, bueno, pues sale de último el caso más trágico, que fue el de una de las mujeres que la violan a ella y también violan a su niña de 4 años, ¿no? Y con ese último testimonio es el que le da fuerza ya termina de darle fuerza a las mujeres para tomar la decisión de irse del pueblo. Entonces, la riqueza, ¿no?, de esta película está precisamente en los diálogos, estos diálogos inteligentes, argumentando, contraargumentando y cada una justificando el dilema ético entre el que se encontraba, si perdonar por religión o si marcharse para salvar sus vidas. Imperdible. Ellas hablan, está gratis en la red, búsquenla, que la van a disfrutar, y todos ustedes será hasta un próximo de Ética TV. Nos vemos hasta entonces.